Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Muy buenos días, mis amados hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tener un tiempo de oración para que Dios pueda hablarnos el día de hoy conforme a su palabra. Amén. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias esta mañana por permitirnos estar delante de tu presencia. Queremos, Señor, seguir aprendiendo de ti. Que Padre, que tú vayas moldeando nuestro carácter para llegar a la semejanza tuya, Señor. Y permítenos tener, Señor, este tiempo especial que tu Espíritu Santo nos pueda enseñar, nos pueda ayudar, Padre Santo. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, creyendo, Padre, que tú vas a obrar en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, la semana pasada comenzamos una nueva serie, una serie corta, para de allí retomar el estudio del libro de Hechos. Y esta serie tiene que ver con las disciplinas espirituales, Y dijimos que las disciplinas espirituales nos van a llevar a ser como Cristo, a ser semejantes a Cristo. Conforme nosotros practiquemos las disciplinas espirituales, el resultado va a ser semejantes a Cristo. Es decir, las disciplinas espirituales es el medio que nos va a llevar a cada uno de nosotros a ser semejantes a Cristo acá en esta tierra. O sea, no debemos esperar a estar delante del Señor para que se cumpla la palabra. No, el Señor nos ha dicho que nosotros también tenemos que buscar ser semejantes a Cristo. Por eso la palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Ser como Cristo significa ser santos. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo: ejercítate para la piedad, ejercítate, disciplínate, entrénate. Y esta palabra disciplina tiene que ver con ejercitarse, con entrenarse. Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar o a tener en claro de que las disciplinas espirituales, mis hermanos, son prácticas. Son prácticas. Es como, por ejemplo, los sábados a las 3 de la tarde acá en la iglesia están llevando un taller de música. ¿Qué pasaría si viene alguien a aprender a tocar guitarra y viene sin guitarra? ¿Aprenderá o no aprenderá? ¿Ah? No va a aprender, pues, ¿no? Si quiere tocar teclado y no tiene teclado, es imposible. Las disciplinas espirituales son prácticas. Mi hermano, si nosotros no las practicamos, no las hacemos, entonces difícilmente vamos a poder nosotros a poder crecer a la estatura de Cristo. Difícilmente vamos a poder madurar. Miren, es por eso que nosotros hemos titulado a esta serie Disciplinas Espirituales. Practiquemos lo que nos lleva a ser como Cristo. Miren, practiquemos lo que nos lleva a ser como Cristo. Y el día de hoy, en el texto que pudo leer nuestro hermano, vamos a ver la primera disciplina espiritual, que hemos dicho también, toda disciplina espiritual tiene que estar basada en la palabra, ¿ok? El texto que vamos a estudiar el día de hoy es 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ¿ok? En este texto bíblico vamos a hablar de la disciplina espiritual más importante de todas, más relevante de todas, como son la comprensión de las Escrituras. Yo podría poner las Escrituras, podría poner la Biblia,
Pero ¿de qué nos sirve poner la Biblia o poner las Escrituras, mi hermano, si es que nosotros no la comprendemos? La disciplina tiene que ver con el hecho de poder entender, de poder comprender la palabra, porque una vez que nosotros la comprendemos, la podemos llevar a la práctica. Miren, entonces, ninguna disciplina espiritual es más importante que alimentarse de la palabra de Dios, de comprender las Escrituras. Esta disciplina, mis hermanos, es irreemplazable. ¿Por qué irreemplazable? Porque no podría existir un creyente que no coma leche, que no tome leche y no coma carne de las Escrituras. ¿Qué pasa si tú dejas de comer? Dime. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Te debilitas? ¿Qué más? ¿De ahí qué viene? ¿Te enfermas? ¿Y de allí? Te mueres. El creyente que no tiene la disciplina de comprender las Escrituras, de aprender de la palabra, mi hermano, tarde o temprano se puede morir. O si no, va a andar debilucho. Ven a orar, no puedo. Ven a estudiar, no puedo. O si no, va a estar enfermo. ¿Enfermo de qué? Enfermo de las pruebas, de las situaciones que pasan, que no tienen fe, que les falta esa fe. Y al último podrían abandonar o desaparecer. Miren, es peligroso. Esto es peligroso. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta hablando acerca de las Escrituras, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo no sé si tú sepas, ¿cuál crees tú que es la mejor traducción de la Biblia? Dime. ¿Cuál crees que es la mejor traducción de la Biblia? Bueno, acá en la iglesia usamos la RVR 60, la Reina Valera del 60. ¿Cuál crees que es la mejor traducción de la Biblia? Hay varias. La Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Biblia Textual, la Biblia Versión PDT, Biblia para Todos. ¿Cuál Biblia la Palabra? ¿Cuál crees que es la mejor versión? La mejor traducción de la Biblia. ¿Sabes cuál es la mejor traducción de la Biblia, mi hermano, mi hermana? ¿Sabes cuál es la mejor traducción? La mejor traducción es cuando la traduces tú en tu vida. De eso se trata, comprender las Escrituras. Mi hermano, si no estás traduciendo la palabra de Dios en tu vida, no estás comprendiendo la Biblia de la manera que Dios lo planeó. Es importante la palabra. Dios nos dio la Biblia para transformarnos, no solo para informarnos. Por eso Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos. Pero mira la NTV cómo lo dice. La Nueva Traducción Viviente lo dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Dice, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Mi hermano, si tú solamente escuchas y no la pones en práctica, el perjudicado eres tú porque tú te estás engañando a ti mismo. Mira. En otras palabras, Dios quiere que nuestras creencias, lo que aprendemos de la palabra, sean transformadas en comportamiento. Mira, el propósito de la Biblia va mucho más allá que mostrarnos lo que está mal en nuestras vidas o cómo deberíamos vivir. Dios nos dio su palabra para transformar radicalmente nuestras vidas. Y la Biblia se describe a sí misma de diferentes maneras. Por ejemplo,
La Biblia se llama a sí misma como una espada, ¿no? Espada cortante de dos filos, o como un bisturí, o como un martillo. Y si tú te das cuenta, todas estas herramientas son diseñadas para hacer cambios radicales. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la Biblia, mi hermano, pueda cambiar drásticamente nuestras vidas. Ahora, la Biblia también se describe como leche, agua, pan, carne. Ahora, ¿qué tienen de común todas estas cosas? Que si no comes ni bebes regularmente, morirás. Mira, el plan de Dios nunca fue que viviéramos sin la palabra de Dios. Dios nos dejó su palabra. Ahora, a esa palabra debemos de sacarle mucho provecho. El día de hoy vamos a ver en el texto bíblico, en 2 de Timoteo 3, 16, 17, 4 características de la palabra de Dios. La propuesta o el propósito, mis hermanos, es que el Espíritu Santo los convenza a ustedes de la gran importancia que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Que, mi hermano, sin la palabra de Dios no podríamos vivir nosotros. Sin la palabra no podríamos vivir. Y la otra semana vamos a ver la forma práctica. ¿Cómo es que nosotros podemos comprender las Escrituras? ¿Qué herramientas tenemos para hacerlo? El día de hoy veremos 4 características de la palabra de Dios. Miren, la primera característica que nos presenta el texto es: las Escrituras se aplican a toda la Biblia. Pablo empieza diciéndole a Timoteo: toda la Escritura, toda. Escúcheme, Pablo no se anda con rodeos. Todo lo que va a decir acerca de la Biblia se aplicará a toda la Biblia, no solo a algunas partes, sino es toda la Biblia, mi hermano. Usualmente, yo les soy sincero, hay muchos de nosotros que nos salteamos Génesis, qué bonito, la creación, el origen del pueblo de Dios, la historia de Abraham, la historia de Jacob, la historia, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob. ¡Qué bonito! Llega Josué, ¡qué bonito libro también! No, de ahí de Génesis viene Éxodo, la historia de Moisés, ¿no? La liberación del pueblo de Egipto, ¡qué bonito! ¿Y de ahí qué viene? Levítico. Uy, empiezan los problemas. Las leyes. ¡Oh, qué tedioso! Señor, ¿para qué pusiste las leyes si ahora estamos en el tiempo de la gracia y eso no tiene nada que ver? Y salteamos Levítico. Y de ahí nos toca Números. ¡Wow, Dios mío! Peor todavía. ¿No? A los que no les gustan las matemáticas, Dios mío, ¿para qué se metieron en números? Dice. Miren. Y de ahí viene Deuteronomio, y Deuteronomio es la repetición de todas las leyes. ¿Por qué? Porque ya era otra generación y había que enseñarles a ellos. Y de ahí viene Josué, ya más interesante, dicen la historia, nuevamente, libros históricos. Pero mi hermano, acá Pablo está diciendo que toda la Biblia, todo, es toda la palabra, toda la Escritura. No solo algunas partes. Miren, si la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces toda la Biblia está inspirada por Dios. Si la Biblia dice que todo es útil, entonces toda la palabra es útil. Miren, no podemos nosotros seccionar la palabra. No podemos quitarle algún versículo.
No, es toda la palabra, todo es palabra de Dios. Ahora, permítame hacerle solamente una acotación acá. En las Biblias que nosotros usamos, usualmente, ojo, las Sociedades Bíblicas Unidas, no la palabra de Dios, le pone algunos subtítulos a los temas. Ahora, eso no es palabra de Dios. ¿Ok? Eso lo puso las Sociedades Bíblicas Unidas para que, para poder tener, es una ayuda, como una ayuda. Por ejemplo, ¿no? El Evangelio, el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, el verso 1, antes de la palabra de Dios dice, predicación de Juan el Bautista. Ya, esa frase, ese subtítulo que usualmente está en negrita, ese subtítulo no es palabra de Dios. Ese subtítulo no está inspirado por Dios. ¿Ok? Debemos de tener mucho cuidado. Y ojo, esto nos ayuda también a que cuando en algún momento, mi hermano, en algún momento a ti se te puede decir, hermano, ¿nos puedes apoyar leyendo la palabra en el culto? Entonces tengo que aprender a leer la palabra. Tengo que aprender a leer. Hay algunos que les decimos, hermano, ven, ¿puedes orar en esta parte del culto? Pero yo no sé. Sí, pues no sabes. ¿Y qué tienes que hacer? Aprender a orar, pues. Aprender a orar, ¿te das cuenta? Mira, entonces, toda la palabra, toda la Biblia, es toda la Biblia. ¿Ok? Eso debemos de tenerlo muy en claro. No hay niveles de importancia en las Escrituras. Todo es importante. ¿Por qué? Porque toda es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es la primera característica que nos muestra el texto bíblico. La segunda característica, ¿cuál es? De que las Escrituras están inspiradas. Mira, segunda de Timoteo, la segunda parte, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, este término inspirado por Dios significa exhalado por Dios, significa respirado por Dios. Mira, la palabra griega para este término inspirado, ojo, es la única aparición de ella en la Biblia. No vas a encontrar esta palabra en otra parte de la Biblia. Solamente la encuentras en esta parte. Y lo que significa es que la Biblia es divina en su origen. Mi hermano, tú cuando estás conversando con alguien, tú cuando estás diciéndole a alguien algo, cuando estás aconsejando, cuando estás enseñando, cuando estás corrigiendo, tú en lo que vas pronunciando tus palabras, vas respirando o no. Dime, ¿sí o no? Vamos nosotros exhalando, ¿sí o no? Bueno, la palabra de Dios dice, ha sido inspirada por Dios. O sea, esto viene de la propia boca de Dios, de su propia respiración. Esto es importante, mi hermano. Esto viene literalmente del aliento de Dios. Mira, las palabras de Dios. Si la Biblia no fuera inspirada por Dios, entonces no habría nada de especial en ella. Quizás sería un libro histórico de poesía, un libro narrativo. Pero mira, la Biblia es más que eso. La Biblia está inspirada por Dios, lo que significa que tiene poder. ¿O no? Hebreos 4 dice, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira. Imagínate, hermano. Dios a los autores, porque hubo autores humanos, Dios les iba diciendo así, como susurrándole al oído lo que tenían que escribir. Ahora, la pregunta es, ¿lo crees o no lo crees? ¿Ah? ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Es inspirada por Dios? ¿Sí? Ahora yo te pregunto, ¿a cuántos quisieran que Dios les hable personalmente? Que tú te levantes y Dios te susurre a tu oído y te diga y empiece a hablarte. ¿A cuánto les gustaría? ¿Sí? ¿Te gustaría? ¿Sí? Bueno, hay una forma de hacerlo. Lee la palabra. Es más, ahora hay muchas más formas. ¿Has escuchado la Biblia audible? ¿Ah? Entra al YouTube, pone Biblia audible y te salen todos los libros de la Biblia hablados. Imagínate tú despertarte, pones eso y empiezas a escuchar la palabra de Dios todos los días. Lo primero que haces. La palabra del Señor, mi hermano. Si Dios exhala las Escrituras, entonces esto tiene una obligación para nosotros como cristianos. Sí, mi hermano, si está inspirado por Dios, entonces eso debe ser lo más valioso que tengamos. Como un tesoro escondido. ¿Qué pasaría si te encuentras un tesoro? Dime. ¿Ah? ¿Qué harías? Imagínate que alguien viene y te da un mapa del tesoro y te dice, acá hay un tesoro, esto es para ti. ¿Qué harías? ¿Ah? No, ¿qué va a hacer? No voy. ¿O lo buscarías? Por lo menos harías el intento. Y si lo encuentras, premio mayor, me saqué la tinca. ¿Sabías que así era nuestra vida? Antes de ser creyentes, mi hermano, cuando el enemigo nos tenía en sus manos, nosotros vivíamos pobres, sin sentido de vida, arrastrándonos por el pecado. Pero Dios en su gracia nos llamó a través de la palabra, usó la palabra. Y no solamente la usó, sino te la dio como tesoro. Porque yo estoy muy seguro que antes de tú conocer a Cristo, quizás tenías uno de estos en tu casa, pero ni la entendías ni la leías. Pero cuando llegas a los pies de Cristo, ahora sí. ¡Wow! ¡Qué tesoro! Mira. Entonces, ¿qué debemos hacer, mi hermano? Hay una responsabilidad tremenda, hay una obligación tremenda en nosotros. Si este tesoro es la palabra, esto es la voz misma de Dios, entonces tenemos que vernos obligados a valorarlo, a buscarlo, a estudiarlo. Mira. Sino que acá hay un tema. Y el tema de fondo, ¿sabes cuál es? Pregunto, ¿tratas tú la palabra de Dios como si fuera un libro inspirado por Dios? ¿O no? Si tú tratas la palabra como un tesoro, como un libro que lo hizo Dios, yo te aseguro que va a cambiar tu vida. Porque vas a echar manos de este tesoro.
Vas a echar manos de este tesoro. Ahora, ¿cuántos escuchan la palabra de Dios? Todos los días. ¿Sí? Todos los días escuchas, todos los días lees, todos los días meditas, todos los días la estudias. Mira, es el tesoro que Dios nos ha dado, mis hermanos. Esto viene mismo de Dios. Vamos a la tercera característica. Mis hermanos, las escrituras son útiles, nos sirven. Mira lo que dice 2 Timoteo 3, la tercera parte, 3:16, dice, y útil. Es útil. Mira, y nos menciona Pablo acá 4 formas en que las escrituras son útiles. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es decir, la palabra de Dios es provechosa, nos ayuda, es provechosa, mi hermano. Podemos sacarle el jugo. Mira, o sea, definitivamente no va a haber nada que te haga retroceder. Al contrario, la palabra te hace avanzar, te hace crecer, mi hermano. Son útiles para enseñar. Y esto es uno de los usos más fundamentales de las escrituras, la enseñanza. Romanos 15, el verso 4, mira lo que dice. Dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras. ¿Para qué dice? Para que nos sirvan de enseñanza. Y esto que nos sirve de enseñanza, dice, y las escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que Dios cumpla las promesas de Dios. ¿Se da cuenta? Mi hermano, la palabra de Dios nos enseña a vivir vidas piadosas. La palabra de Dios nos enseña a cómo podemos ser semejantes a Cristo. La palabra de Dios es nuestra principal y única fuente de doctrina. ¿Sabe lo que significa doctrina? Es enseñanza. Lo que nos lleva, mis hermanos, a estar firmes en la fe, a defender la fe, es la palabra de Dios, la enseñanza. Esto es muy importante. Lo que creemos acerca de Dios, lo que creemos de nosotros mismos, lo que creemos del mundo, lo que creemos de la eternidad, mis hermanos, eso nos enseña la palabra. Entonces, como creyentes debemos asegurarnos de que las escrituras nos la enseñen y la aprendamos como tiene que ser. Pero si no estamos estudiando la Biblia con regularidad en nuestra vida personal y en la asamblea local, ¿cómo podemos esperar reconocer las enseñanzas que no son bíblicas? Dime, ¿cómo? Cualquier persona puede predicar la palabra y puede decir un montón de herejías. ¿Y cómo sabes tú que son herejías? ¿Has escuchado esas? Declara con tu boca. Decreta. ¿Has escuchado? ¿Eso es bíblico? No es bíblico. ¿Qué crees que pesa más? ¿Tu voz o la voz de Dios? Tu voz no es nada. Pero los que no han sido enseñados por la palabra
creen pues. Creen. Mira la importancia de la palabra como enseñanza. Y Pablo le habla a Timoteo, ojo, ¿por qué? Porque Timoteo se estaba enfrentando a herejías de falsos maestros. En la primera iglesia, imagínate. Imagínate ahora. Mira. Pero también la palabra es útil para redarguir. Las escrituras son útiles para redarguir. Y esta palabra redarguir tiene que ver con reprensión. Y se define mejor como una crítica ante una falta. Ahora, esta palabra la podemos nosotros referir en dos sentidos. El primer sentido tiene que ver con una crítica o una reprensión. ¿A quién? Hacia quienes exponen las falsas enseñanzas, los herejes. Pero también tiene que ver a una reprimenda de la Escritura que tiene que ver a nivel personal. Nosotros los cristianos tenemos esta costumbre. No sé si es mala, mala no creo, pero es coloquial. Yo lo llamo así coloquial. Escuchamos la palabra de Dios y salimos, oye, ¿qué te pareció la prédica? Uy, me han dado con palo, pero ha estado buenaza. ¿Has escuchado esa frase? Ha estado buenaza, palo nos ha caído. Es la palabra la que nos redarguye. Es la palabra, mi hermano. Mira. Ahora, lo ideal no solamente es que te redarguya, que te haga ver que tenemos que ajustarnos, que por ahí no es el camino. Mira, Jesús cuando estuvo con sus discípulos, Él hizo una oración sacerdotal, una oración por todos sus discípulos. En Juan 17:17, Jesús, una de las cosas que dice es, hazlos santos con tu verdad. ¿Cómo los voy a hacer santos con tu verdad? Enséñales tu palabra, la cual es verdad. La forma de santificarnos, mis hermanos, es aprendiendo de la palabra. Que la palabra nos enseñe. Diariamente, mi hermano, es una lucha apartarse del pecado en nuestras vidas. Claro. Por eso Jesús ora para que seamos apartados para Dios. ¿A través de qué? A través de la palabra, a través de la enseñanza de la palabra. Y mi hermano, dime, ¿a quién le gusta que te digan tus errores? A nadie nos gusta. Pero una de las funciones de la palabra es esta, mi hermano. Nos redarguye, nos reprende. Mira lo que dice Proverbios 15:32. Dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Entonces, la palabra tiene la función, mi hermano, de reprendernos, de redarguirnos. Si tú escuchas esa corrección, estás yendo bien, tienes entendimiento de la palabra. Pero si no escuchas la corrección, dice, estás menospreciando tu alma. Mira el poder que tiene la palabra. Pero también las palabras son útiles para la corrección. Alguien puede pensar que reprender y corregir es lo mismo, y no es lo mismo. Hay un significado diferente para cada uno de ellos. La reprensión es cuando te hace ver que tú estás equivocado. ¿Ok? La corrección, ¿qué es? Una vez que te hace ver que tú estás equivocado,
te muestra el camino, te muestra la senda por donde tienes que ir. Eso hace la palabra. De nada sirve el saber que estamos equivocados, que necesitamos crecer, cuando solamente lo dejamos allí y no damos el siguiente paso. Y el siguiente paso, mi hermano, es corregirnos, tomar el camino que Dios quiere que nosotros tomemos. Y eso es otra función de la palabra. Nos corrige. No solo reprende nuestro comportamiento, sino también nos señala el camino de regreso a una vida piadosa. Mira, eso es función de la palabra. Una vez que las Escrituras nos han convencido y reprendido nuestro comportamiento pecaminoso, entonces la palabra apunta hacia recuperarnos. Mira, eso es la función de la palabra. Pero a veces parece que el umbral de la puerta de la iglesia tiene un imán. Que cuando tú pasas la cabeza, el imán te absorbe todas las enseñanzas y sales y te olvidaste. Y nos olvidamos. Mira, no solamente es decir, está bien, me equivoqué, entonces tengo que llevarlo a la práctica. Esa es la corrección, mi hermano. Aprende a corregirte en la palabra, lo que dice la palabra. Mira, a veces, mi hermano, nos cuesta a nosotros el poder entender esto. A mí me encanta la cocina, me encanta cocinar. Veo muchos programas de cocina. No solo el gran chef, por si acaso. No es que sea de moda, no. Yo veo cocina desde hace muchos años, me encanta. Y una de las cosas que he aprendido en la práctica, mi hermano, es de que si tú tienes una receta para que tu producto te salga bien, hazlo conforme a lo que dice la receta, no le cambies nada. Y si cambias algo, anótalo, y si te sale bien, hazlo así, pero paso por paso. Cuando haces un arroz con pollo, hazlo con receta, vas a ver la diferencia. Ay, no, pastor, yo lo hago, lo echo todo, ya listo, y ya lo que salga. Pero anda, ve cómo gente paga 60, 80 soles por un plato de arroz con pollo. ¿Qué? Pero lo que prueban es manjar en sus manos. Una receta. Mira, es importante. Esto es importantísimo. Así es la palabra, ¿sabías? ¿Cuántos saben hacer arroz? ¿Sí? Es lo más fácil del mundo, ¿sí o no? Ahora yo te pregunto, ¿sabes cocinar un buen arroz? A tal punto de que tú le sirvas a una persona solo arroz, sin nada, y se lo coma todo y te diga, oye, buenazo, gracias. ¿Ah? ¿Sabías que hay técnicas? No es porque yo conozco a varias personas. Usan arrocera, echan aceite, ajos, arroz, agua, sal, lo tapan y listo. Pero 20 minutos y ya está mi arroz. Y sí, el arroz está. Pero cuando tú lo haces de una forma metódica, como dice una receta, el secreto, te sale el arroz exquisito, mi hermano. Así es la palabra. A veces nosotros nos confundimos, nos equivocamos y sí, ahí tenemos problemas
nos metemos en líos, no somos obedientes a la palabra, el Señor nos redarguye en la palabra, pero viene la corrección y nos dice, paso número 1, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Mi hermano, si lo hacemos conforme dice la palabra, te va a ir bien, siempre. Siempre. Y es más, la gente va a ver y va a decir, oye, Asu, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál fue la receta? ¿Sabes cuál es el problema? Que nos metemos más en problemas cuando aún tenemos el recetario. No, preferimos hacerlo a nuestra manera. Que el arroz me salga como yo lo sé hacer. Y te puede salir, pero será exquisito. Llamará la atención de otros. Y cuando llama la atención de otros, ¿sabes qué? Tú estás glorificando a Dios. Porque en ese momento tú dices, no, esto no es. Esto es. Esto es. Mira la importancia de la palabra. Entonces nos redarguye, sí, nos exhorta, nos reprende, pero nos corrige. Nos muestra cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Una acotación a esto, viendo estos programas de televisión de cocina, cuando uno sancocha huevos, a algunos les sale la yema verde, no sé si te ha pasado. Y tú dices, wow, este tipo de huevo es diferente, ¿qué pasó? Y no es el tipo de huevo, es que el tiempo no fue adecuado, se te resancochó. Que si tú lo pones en el momento indicado y lo sacas en el momento indicado, te sale la yema, y anda, prueba un huevo con una yema verde y un huevo con De eso es lo que te hablo. ¿Me entiendes? Acá está, mi hermano. Acá está. Está para que tú puedas disfrutar, mira. Pero en cuarto lugar, son útiles para entrenar en rectitud. Pablo dice en las Escrituras, son útiles para instruir en justicia. Es decir, las Escrituras están diseñadas para entrenarnos en una vida piadosa. Y el entrenamiento implica la acción de enseñar a una persona a adquirir una habilidad o tipo de comportamiento en particular. Sistemático. Mira, la idea es que la Escritura, por su función de enseñanza, de reprensión y corrección, nos entrena a vivir en justicia. Es decir, conforme nosotros estudiamos la palabra, comprendemos la palabra, eso nos hace ser semejantes a Cristo Jesús. ¿Se da cuenta la importancia? Miren la importancia. Y la cuarta característica, mi hermano, es que las Escrituras nos están equipando. Las Escrituras nos están equipando. Segunda de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay acá en este lugar? ¿Sí? ¿Tú eres un hombre de Dios? ¿Eres una mujer de Dios? Entonces, en lugar que dice, a fin de que el hombre de Dios, cámbiale ese hombre de Dios y pone tu nombre. Con el propósito de que Marcelo, en este caso, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Con el propósito de que Samuel sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, ser perfecto no significa ser alguien que nunca más va a pecar. No, acá está hablando
de integridad, mi hermano. Cuando nosotros buscamos al Señor, aprendemos del Señor y hacemos lo que dice la palabra, mi hermano, nos volvemos íntegros. Íntegros. Integridad es algo que no le falta nada de nada. Mira, entonces, el Señor nos equipa a través de la palabra para buenas obras, pero dice para toda buena obra. Yo he escuchado esta frase: hoy día voy a hacer mi acción del día, dice. ¿Sí o no? Y eso nos enseñó la iglesia tradicional. Hoy día voy a hacer mi acción del día. No, dice la palabra que la Biblia nos prepara para toda buena obra. No dice para una, para dos. Eso significa, mi hermano, que nosotros debemos estar llenos de buenas obras. Todo lo que hagamos tienen que ser buenas obras. Ahora, ¿y cómo lo hago? Dices. ¿Y cómo lo hago? Bueno, mi hermano, fácil. Acá está la palabra. Y ojo, la palabra no dice que te prepara parcialmente, te dice estarás enteramente preparado. Mira la importancia de la palabra, mi hermano. La importancia. Imagínate que esto que nos prepara enteramente para buenas obras, imagínate, mi hermano, si esto nos deleitamos todos los días. ¿Cuántos leen la palabra todos los días? ¿Sí? ¿Sabían que hay cristianos que usan la palabra para el insomnio? Que la leen antes de dormir. No pueden dormir y leen la palabra pensando que esto les va a dar sueño. ¿Estaremos aprendiendo de la palabra allí? No, pues. No se aprende. Mira, tienes el tesoro. Acá está el tesoro. Pero estamos viviendo vidas alejadas del tesoro. Dime si no somos nosotros negligentes con el tesoro, pudiendo echar mano de esto, mi hermano. Lo estamos dejando de lado y seguimos viviendo como pobres, cuando el tesoro lo tenemos en nuestras manos. Eso es la palabra. Eso es la palabra de Dios, mi hermano. Qué importante. Ahora, pregunto, ¿logró su cometido el Espíritu Santo o no? Te pregunto, mi hermano, ¿te ha convencido el Espíritu Santo la importancia de la palabra? ¿Ah? ¿Sí? O sea, si no la usas, bueno, vas a ver tu vida si creció o no creció más adelante. Quizás puedas hacer un arroz graneado. Quizás te salga, ¿no? Graneado, pero insípido, sin sal, masacotudo. O si usas esto, la receta, puedas llegar a ser el mejor arroz para deleite de muchos. Mira, eso es lo que te ofrece. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la disciplina? Mucho. Mi hermano, de nada te sirve escuchar la palabra, de nada te sirve leer la palabra si no la comprendes. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sabías? Hay 6 formas que tenemos que usar nosotros para poder comprender la palabra. Y te voy a decir una de ellas, no lo voy a desarrollar porque eso va a ser la otra semana,
pero te lo voy a mencionar porque eso tiene que ver con el reto de esta semana. Acuérdate, la semana pasada les dije, semana a semana vamos a retarnos, a disciplinarnos espiritualmente. ¿Ok? ¿Y cuál es el reto de esta semana? Escuchar la palabra de Dios todos los días. ¿Podrás? ¿Podrás? Escucha la palabra de Dios todos los días. Ahora, si la puedes leer, mejor. Pero te digo, escucha la palabra de Dios todos los días. Ahora, ¿cómo la puedo escuchar? Bueno, hay Biblia audible, o si no, escucha prédicas de otros predicadores. O este mensaje que lo repetimos el día martes, ya debe estar colgado en el Facebook de la iglesia. Escucha a otros predicadores, otros mensajes, pero escucha a buenos predicadores. Y si tienes alguien en quien tú escuchas siempre y no lo conocemos, no es tan conocido, acércate y pregúntanos, estoy escuchando a tal, ¿qué le parece? Yo le voy a decir, porque hay algunos que oye, el pastor tal, qué hermoso predica. Y no es creyente, porque tiene una doctrina desviada. Y podemos caer en ese error. Pero ¿qué tal predican? Tienen la habilidad, pero enseñan herejías. Es que tenemos que tener cuidado. Pero desafiémonos a escuchar palabra todos los días. ¿Qué dices? ¿Te atreves? ¿Sí? Todos los días. Desde hoy, hoy día ya lo escuchaste, ya. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y el domingo te voy a preguntar, ¿cómo te fue con el reto? Ahora, si tú tienes esposo, para los que tienen esposo y han escuchado el mismo mensaje, están en ventaja, pues. Porque si el esposo se olvida, la esposa, oye el reto, acuérdate, todos los días escuchar la palabra. Pero si estás solo y, por ejemplo, tienes un celular como este, pon tu alarma todos los días a 1 hora y pon el mensaje, debo escuchar la palabra, para que no te olvides. Y hazlo, mi hermano. No sabes los beneficios que va a traer esto sobre tu vida. Te lo aseguro. Y la otra semana vamos a ver cuáles son esas formas de cómo es que podemos comprender las escrituras, la palabra del Señor. Ya una forma más práctica. Hoy día lo que hemos querido hacer es, el propósito era el poder entender que la palabra, mi hermano, es un elemento primordial para el crecimiento nuestro. Aún para orar, mi hermano, tienes que saber la palabra, ¿sabías? Aún para orar. Es importantísimo la comprensión de las escrituras. ¿Amén? ¿Sí? Puedes cerrar tus ojos allí donde estás. Ora al Señor y dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque me has hecho entender la importancia de las escrituras para mi vida, Señor. Nada podría, Señor, avanzar, nada podría crecer, nada podría madurar, Señor, si es que la palabra no cumple, Señor, con todas las características que se muestran en ella. Y si no lo hacen, no es por culpa de la palabra, es nuestra responsabilidad. No la escuchamos, no la leemos, no la estudiamos, no la meditamos, no la memorizamos. Ayúdanos, Señor. Señor, en nuestro corazón está el anhelo de ser semejantes a ti, Señor. Ir en ese camino, ir en ese proceso.
Ayúdanos, Padre. Que sea tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, que transforme nuestro ser, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder cumplir este reto. Ayúdanos a no olvidarnos. Ayúdanos, amado Señor, a poder cumplir, Padre, lo que prometemos. Gracias te damos, Señor. Te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estando aquí en la casa